Hoy acudimos al corazón del nacimiento del toro bravo, el origen de todo, el brocal teñido de hermosura donde se construyeron los moldes de la bravura y de la buena clase. Estamos en la provincia de Sevilla, en las marismas del Guadalquivir, una tierra de privilegio colocada por la creación en ese meandro que forma el río cuando ya intuye el mar allá por el horizonte. Aquí, entre los humedales del río que la tierra casi revivifica, nació el toro bravo de Lidia de la mano de grandes hierros, como el de Pablo Romero, los Campos Peña, la familia Rufino, Pérez de la Concha, Miura y otros muchos más. Vacadas históricas que eran las auténticas dueñas de ese paisaje cargado de azules cielos y de azules mar. Nos introducimos en el origen del toro bravo de Lidia, llegando a una de las casas con más abolengo de la zona, la Puebla del Río, Rancho El Rocío, la Casa Peralta. Lugar donde habita desde hace 3 generaciones el caballo que brota de las marismas. Y el toro bravo de Lidia, de aquellas décadas que arrastra el pasado con toros cárdenos y jirones a los bucólicos ejemplares murubeños y contreras de la familia Peralta. En el Rancho El Rocío se conjuga todo lo mejor del arte: el toro, el caballo, la historia y muchas páginas de gloria torera sobre los lomos de un caballo. Gloria torera a caballo de la mano de 2 grandísimos jinetes que aprendieron a montar entre las charcas naturales de las marismas, don Ángel y don Rafael Peralta. Queríamos visitar el origen del toro en las marismas del Guadalquivir, y queríamos hacerlo en un lugar tan taurino como es la Puebla del Río. Así que no había mejor familia taurina que la de los Peraltas. En el Rancho El Rocío se respira a marisma y a arte bueno, a historia viva de la fiesta y a verso que sale de la pluma fácil de los Peralta cuando evocaban al antiguo cortijo marismeño de Rojas, hoy Rancho El Rocío, y que decía: por el cortillo de Rojas hay compás de sevillana, hay compás de sevillana, por el cortillo de Rojas hay compás de sevillana, mientras los guarnicioneros van bordando filigrana, van bordando filigrana, que aquí nació el toro bravo, lo dice el corazón mío, y que la cuna del toreo se llama Puebla del Río. Cortijo blanco del río, emblema de las marismas, donde los toros se crían y le dan fama y leyenda ya la baja Andalucía. Bueno, pues estamos en la Puebla del Río, en la marisma. Estamos posiblemente en una de las cunas del toro bravo.
Se cuentan muchas leyendas que precisamente aquí se inician los primeros conatos de selección del toro bravo en esta zona baja de España, en esta baja Andalucía, y por tanto hoy estamos de enhorabuena porque visitamos el epicentro de la crianza del toro bravo, o históricamente así se sostiene por algunos tratadistas. En la Puebla del Río estamos en el Rancho El Rocío, como hemos dicho anteriormente, y estamos en la ganadería de los Peralta. Al fondo pueden ustedes observar las vacas, que están echadas con algunos toros. Bueno, realmente los Peralta, ya saben ustedes que se han dedicado siempre al noble arte del rejoneo y han tenido ganadería, nada menos que desde el año 1953, que inician su labor como ganaderos conocidos en el mundo del toro por el famoso encaste Contreras, que, bueno, pues remontándonos un poco a los orígenes, se inicia el comienzo del siglo XX por una de las líneas de la viuda de Murube, de las ventas que hace doña Tomasa Escribano, y pues aquí quedan algunos resquicios de ese encaste Contreras, que después los hermanos Peralta fueron añadiendo con más toros y más reses de encaste Murube, por parte de Urquijo, y también una línea en los años 90 que compran de Jandilla. Preguntaremos al ganadero realmente si lo que hay aquí ahora, lo que estamos viendo aquí a mi espalda, es puro Contreras o, bueno, ha ido un poco ligándose todas estas sangres, estas tres líneas que llevaban los Contreras, y bueno, pues el toro bravo tiene que habitar en esta zona de marisma, en esta zona preciosa de marisma, ciertamente calurosa cuando llegan las fechas caniculares, pero que tiene una hermosura especial con el verde del pasto y con la crianza tan ligada siempre a la crianza del toro bravo. Disfruten ustedes de estas imágenes espectaculares con las marismas de fondo, con los arrozales y con el buen pasto que se crían en estos humedales, en estas zonas húmedas, precisamente también en una de las mecas del toreo, en la Puebla del Río. Bueno, pues ya saben ustedes la cantidad de toreros importantes que han salido, que actualmente mandan en el escalafón. Sin ir más lejos, pues tendríamos que citar, por supuesto, a José Antonio Morante de la Puebla, que tiene su finca muy cerquita de donde nos encontramos nosotros. Disfruten, por tanto, de estas imágenes, disfruten de los toros de Peralta, de la Casa Peralta, disfruten, por tanto, de esta marisma preciosa, pues al arrullo del río Guadalquivir. Rafael Peralta, hijo, que nos acoge en esta jornada de campo, coméntanos un poquito, porque yo creo que hay que situar esta finca, ¿no? El Rancho del Rocío, que es una zona histórica, en esta zona de marisma, y coméntanos un poquito todo el origen de la crianza del toro bravo en esta zona y las fincas tan importantes que tenemos aquí a nuestro alrededor ahora mismo. Pues Manuel, encantado de teneros aquí, tanto a ti como a vuestro programa, y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Pues sí, estamos en la Puebla del Río, concretamente en la finca Rancho El Rocío, también conocida como Cortijo de Rojas y antiguamente Cortijo de San Antón, porque había una barca que está en los planos antiguos del Guadalquivir, aquellos eucaliptos que veis al fondo es el río Guadalquivir. Cuando pasa a Sevilla se abre en tres brazos, uno va por el otro lado del río, por la parte de Lebrija, etcétera, que es el brazo del este, y por aquí va otro, que es el brazo de la Torre, y por aquí pasó Colón en los viajes, porque el cauce viejo venía por esta finca, y aquí había una barca que pasaba a la Isla Mayor el ganado, y entonces
bueno, pues hay fincas que son eminentemente ganaderas y que tienen una historia trascendental en la Cabaña Brava, como es, por ejemplo, pues ahí enfrente está la de Pérez de la Concha, la Vuelta al Cojo, la Marmoleja de los Morenos Santa María, hierros tan antiguos como Anastasio Martín, Rufino Martín de 1838, la Abundancia Conchi Sierra, de la viuda de Conchi Sierra, Escobar, muchas de las ganaderías del siglo XIX, Pablo Romero, Miura antes de irse a Lora del Río, todo el personal, los vaqueros antiguos y todos eran de la Puebla y de Coria. Las primeras vacas que van al, digamos, al nuevo continente América salen de Coria del Río, en barco. Hay un vínculo muy estrecho, pues eran cerrados de la marisma, que no se había descubierto el uso o las posibilidades que tenía el cultivo del arroz, y entonces por los pastos, la riqueza de los pastos, era muy bueno para el ganado bravo, entonces eran todos cerrados ganaderos. E incluso hoy día vas por algunos lados de la marisma y te dicen el cerrado de Parladés, el cerrado, y han quedado esos nombres, y esas ganaderías antiguas todavía se escuchan, ¿no? Hoy día pues eso es casi, como te digo, como una huella, quedan reminiscencias de lo que fue. Este grupo de vacas que tenemos aquí, este núcleo con estos dos sementales, pues es una de ellas. La verdad que ahora mismo aquí en esta finca no tenemos una gran muestra. Antiguamente había aquí 8 cerrados y entre los dos hierros, Peralta y Viento Verde, pues al año, y no me estoy remontando muy atrás, me estoy yendo entre 1990 y el año 2000, pues había 30 o 40 corridas de toros. Lidiamos 12, 15 de cada hierro y después novillada, aquí se embarcaba un día por la mañana y por la tarde estábamos embarcando para otro lado. Pero ya eso te vas quedando un poco fuera del circuito, las circunstancias cambian y hoy día pues lo que tenemos es esto, ¿no? Al final yo me siento privilegiado porque mi familia haya podido conservar esta y otro grupo de vacas que tenemos en otra finca, porque bueno, pues la historia la seguimos manteniendo de alguna manera. Cuéntanos un poco, Rafael, bueno, desde el año 1953 son reminiscencias, pero muy antiguas, ya muy enraizadas en esta zona de la marisma, los toros de Peralta siempre relacionados con el encaste Contreras. Después viene unas compras que se hacen por la línea de Urquijo de Murube y en los años 90 algo de Jandilla. Sí. Cuéntanos un poquito actualmente cómo se encuentra y dentro de este hato que estamos viendo, de este cerrado con estas vacas y estos toros, ¿qué es lo que podemos ver? Encaste Contreras, tenemos Jandilla, cuéntanos un poquito. Bueno, pues efectivamente, como tú has dicho, en 1953 se adquiere porque el encaste Contreras se hace la operación justo enfrente en el otro lado del río, en el cortijo de Juan Gómez, que era originario de la familia Murube. Don Juan Contreras y Murillo compra 3 sementales y un grupo de las mejores vacas de Murube. De hecho, ayer leí que hace 103 años se inauguró la Monumental de Sevilla con toros de Contreras. Pero sin embargo, fíjate, da nombre a un encaste y solo estuvo 8 años de ganadero, hasta 1920, porque era muy amigo de Joselito el Gallo, y por impacto de la muerte de José decide vender la ganadería. Esa ganadería que él tiene toma 2 caminos distintos y se vuelven a unir en una finca del Escorial al paso de los años. Y entonces mi padre y mi tío compran una parte y 4 años después el resto lo compra don Baltasar Iván. Y nosotros pues lo hemos mantenido en máxima pureza, siempre sin cruzamientos. Después es verdad que se compró un hierro, que fue el hierro de Viento Verde, ese es de los años 70, y era puro de Urquijo. Y ese hierro pues se fue a Francia, porque estaba pastando el ganado en la marisma, era ya reserva del Coto de Doñana, se buscaron unas fincas en Francia y después por normativa francesa, por un problema de tuberculosis, hubo que sacrificar aquellas reses. Y ese ganado, digamos, no se perdió. Y después hemos tenido una punta de Jandilla, que nos quedan algunas vacas, pero siempre lo hemos llevado por separado de lo del encaste Contreras, ¿no? Digamos que es nuestro sello y nuestra marca. Hoy día, ¿qué mantenemos? Pues intentamos mantener las vacas de encaste Contreras, pero ¿qué ocurre? Que el encaste Contreras ya llega un momento que te cierran mucho. Y por consanguinidad y demás decidimos refrescar con algunos sementales de Fermín Borque, porque al final es Murube antiguo, y bueno, volver un poco a la raíz, ¿no? Intentar mantenerte lo más próximo en sangre a lo que es tu encaste.
y la verdad que nos ha dado muy buen resultado y bueno, pues ahora mismo es una línea que mantenemos, está la cosa muy controlada, tenemos un número de vacas pequeño, pero si esto mejora o esto con vistas a futuro pues fuera más, pues oye, pues mira, la fábrica, como quien dice, está en casa y podemos seguir mejorando y seguir en esa selección que hemos estado tantos años. En el año 73 efectivamente se compra lo de Viento Verde. ¿Lo hacen, tu padre y tu tío lo hacen quizás para refrescar con esa sangre Urquijo, lo que teníais de Contreras, o lo queríais llevar también por separado? Ellos lo llevaron por separado y ellos lo que hicieron, que lo de Contreras lo dejaron siempre puro y lo de Urquijo se hicieron una parte puro Urquijo y otra hicieron un poco prueba de laboratorio, ¿no? Pusieron toros de Contreras a vacas de Urquijo y sí dio buen resultado también. Que me acuerdo, fíjate, me estoy acordando de una anécdota. Yo era pequeño y era la alternativa de Cristo González en el puerto. Fíjate. Y yo subí a los corrales al sorteo, lo tengo grabado en la mente, porque después estaba hablando con el maestro Paco Ojeda de aquella tarde. Era Paco Ojeda, Espartaco y Cristo González, con toros de Peralta. Y entonces iba de banderillero Guillermo Lecijano. ¿Qué ocurre? Que el toro de Contreras, el pelo típico era el castaño, los colorados y los castaños. Y claro, en Murube antiguamente sí se daban, pero Urquijo era un ganadero que solo quiso dejar el pelo negro, con lo cual era una excepción rarísima que salieron colorados. Y entonces fue un toro de Viento Verde, que era castaño, y estaba barrado de Viento Verde. Y entonces me acuerdo yo que estaba el Lecijano allí, pero este toro castaño, como es de Murube. Y claro, ahí explicándole un poco, ¿no? Que fue la faena del rabo de Paco Ojeda, le cortó un rabo al toro bambuco, que ha sido de la faena, digamos, histórica que han quedado, porque además que la han repetido varias veces en televisión y sentó un poco un precedente, ¿no? Esa faena como la del toro Dédalo de Juan Pedro en Sevilla, esas faenas de Paco Ojeda revolucionarias. Sí. Y otra curiosidad, Rafael, es en algunas de las ventas que se hacen por parte por esta línea de Contreras, algunos otros días hablan de Gijona, de una parte de Gijona. No sé si queda alguna reminiscencia a Gijona aquí en Peralta. Sí, bueno, verás, la casta Gijona hoy día como tal quedan, como quien dice, es eso, ¿no? Es como un residual que está atrás. Es un residual porque en ese, digamos, desde que muere don Juan Contreras hasta que va a esta finca del Escorial en esos 30 y tantos años, pues efectivamente hay algunos refrescos de sangre. Y había un ganadero que tenía una punta de Heralas de Vicente Martínez de Colmenar. Y entonces pues se ligaron esas vacas, digamos, sirvieron un poco de refresco, una punta de vaca de aquella... Y dicen que tiene atrás una huella, pero claro, la casta Gijona es algo que tiene un porcentaje muy pequeño, ¿no? Como te digo, casi residual. Eso es lo que he escuchado, he leído, según me he podido documentar, está ahí. Y otro dato importante, que la ganadería más antigua y más, digamos, hoy día torista en Colombia, que es Mondoñedo, tenía una cosa de Santa Coloma antiguo y tal, don Fermín San de Santa María, dueños de la Bogotá, y por amistad, bueno, se documentaron, porque aquí en Coria y en la Puebla había mucha gente que iban a hacer las Américas, y se quedaron allí algunos a vivir. Entonces, de hecho, crearon la cuadra de picar de Santa María de Bogotá, la ganadería de Vista Hermosa, Francisco García, algunos garrochistas que fueron allí vaqueros, y entonces le dijeron para refrescar con antiguo de Murube, que venga de raíz Vista Hermosa, y le recomendaron nuestra ganadería. Entonces llevaron para allá una punta de vaca y ya le fueron echando Contreras, que es la ganadería de Mondoñedo. Y la ganadería de Mondoñedo allí es, bueno, es como torista, es muy torista, una ganadería muy encastada y tiene mucha fama en Colombia, y la base prácticamente pues es de aquí. Por último, Rafael, queríamos comentarte, hablando de esta magnífica, y todos que somos amantes de los encastes y demás, el gran problema Contreras, ¿no? El gran problema que se ha encontrado los que habéis ido y habéis estado siempre tan unidos a este encaste, que, bueno, pues el toro más pequeño quizás, fuera de las exigencias de los públicos, con caras mucho más agradables. Cuéntanos un poquito la problemática que obliga a que este encaste pues haya venido a menos. Sí, claro, efectivamente es un toro que
que normalmente, la verdad, antiguamente tú ves las imágenes de hace 50, 60 años y era un toro que hombre, para aquella época, que no se exigía tanto, sí podrías entrar en una serie de carteles, ¿no? Pero es más pobre de pitones, por regla general, que otros hierros. Con lo cual, claro, ahí entra también un poco lo que es el concepto de trapío, que es un poco exigirle, pero en función del encaste. Claro. Usted no puede pedir a un toro de Santa Coloma que pese 600 kilos, que a lo mejor lo puede soportar perfectamente otro de otro encaste, ¿no? Pero igual pasa con el de Contreras, usted no puede exigir que un toro, usted tiene que exigir conforme al encaste. Es verdad que hay una serie de plazas y una categoría de plazas que exigen una presencia especial y eso ha hecho también que tenga una dificultad para lidiar o para meter cabeza en esas grandes ferias, ¿no? Y que otros ganaderos, caso de Baltasar Iván, que mandó a puntilla una corrida en la época en San Sebastián, en el Viejo Chofre, pues decidió comprar reses de María Fonseca Guateles para darle más volumen a aquello. Y bueno, la verdad, nosotros hemos intentado adaptarlo y ponerlo más adaptado, pues eso, a los tiempos que corremos, pero es verdad que eso pues siempre está ahí, ¿no? Es un poco, va en el fenotipo racial del toro de Contreras.